Queridos estudiantes del ciclo 3 del Colegio José Acevedo Gómez, cordial saludo. Hoy damos inicio a nuestras reuniones asincrónicas que nos permiten aclarar dudas y organizar nuestros conceptos e ideas sobre las guías que venimos desarrollando. El tema de hoy corresponde a un paralelo que venimos realizando entre los seres vivos en general y los virus. Debemos tener en cuenta el desarrollo de la guía sobre el COVID-19 para la realización y participación en los textos digitales de la revista Comunicarte. Para iniciar, debemos tener en cuenta la siguiente pregunta. ¿Qué son los seres vivos? Tenemos que tener en cuenta las características de los seres vivos para poder así comparar y relacionarlo con los virus exactamente. Entonces, cuando yo me pregunto qué son los seres vivos, primero debo analizar cuáles serían los que yo considero los seres que no son vivos y los seres que son vivos. Cuando observo la naturaleza, cuando observo mi entorno en general, ¿a qué le doy yo el título de ser vivo? ¿Y a qué le doy yo el título de ser no vivo o ser inerte? Entonces, pensando un poquito en esto, podemos analizar el siguiente cuadro. Con su permiso, movemos un poquito esto. Entonces, ¿a qué le considero yo, qué considero yo que es un ser vivo? ¿Qué considero yo que es un ser no vivo? Entonces, la primera clave que puedo utilizar yo para un ser vivo es un organismo. Cuando yo pienso en un árbol, puedo pensar en un organismo. Cuando pienso en un perro, puedo pensar en un organismo. Cuando pienso en un objeto, ya estoy directamente diciendo que es un ser no vivo. Si pienso en una mesa, pues es un objeto, es un ser no vivo. Un cuaderno, un computador, serían objetos. Quiere decir que son seres no vivos. ¿Cuál es la unidad básica de los seres vivos? Como lo hemos visto en grado sexto, la unidad básica de los seres vivos es la célula. La unidad básica de los seres no vivos vendría siendo el átomo. Las células están hechas de átomos. Sin embargo, un objeto no está hecho de células porque no tienen una función celular, como vimos en sexto, unas funciones que hacen que la célula tenga un intercambio con el medio. Las estructuras químicas de las células son complejas, están hechas de macromoléculas, que son proteínas, vitaminas, carbohidratos, grasas, azúcares, las proteínas, los ácidos nucleicos. Mientras que las estructuras de los seres no vivos son un poco más simples, son átomos organizados y ya. Hablamos de transformaciones en el lapso de la existencia. Cuando hablamos de un ser vivo, nosotros mismos, que somos seres vivos, nacemos de otros semejantes, crecemos, nos desarrollamos, podemos regenerar los tejidos. Si nos hacemos una cortada, nuestro tejido va a regenerarse porque las células están vivas y se reproducen para cubrir esos pequeños accidentes que nos pasan. Los seres vivos se pueden reproducir y también pueden morir. Los seres no vivos no modifican mucho su existencia. Si tenemos un objeto, de pronto por la acción del aire se puede corroer, se puede oxidar, pero no va a nacer, crecer y reproducirse. Cuando hablamos de reproducción, estos seres vivos se multiplican y dan origen a seres similares. Nuestros padres son similares a nosotros. Si nosotros vemos una semilla, cuando la ponemos a germinar y crece, ese árbol va a parecerse mucho al árbol que dio esa semilla. Una estructura inerte no da origen a otra estructura igual, a menos que nosotros mismos la modifiquemos, la cortemos, usemos, no sé, la tabla de una mesa para fabricar una puerta, pero nosotros mismos le estamos dando esa modificación. Ellos solos no lo pueden darse, no se lo pueden dar. Cuando hablamos de dependencia, estamos diciendo que esos seres vivos requieren de cosas del exterior para poder mantenerse, como la planta cuando absorbe la luz del sol, el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, y nosotros el oxígeno o los alimentos. Los seres no vivos no dependen de ingerir ningún material exterior para existir, simplemente están ahí ya. Nosotros respondemos a cambios en el exterior, cuando el sol está muy fuerte, cuando hace mucho frío, nuestro cuerpo tirita, respondemos a unos estímulos que están en el medio. Mientras que
El ser no vivo no altera su estado. Nosotros estamos organizados, ¿sí? Así como estamos compuestos por células, tenemos diferentes tipos de células, entonces podemos clasificarnos de acuerdo a esas características que tenemos. Entonces, hay unos que son procariontes, que no tienen núcleos ni organelos definidos, sino solamente cumplen las funciones sin organizaciones en general. Hay seres eucariontes que tienen núcleo definido y organelos definidos. Hay quienes solamente sobreviven con una célula. Hay quienes somos multicelulares como nosotros. Tenemos diferentes células y cada célula tiene una función completamente diferente. Los seres no vivos simplemente se clasifican en objetos naturales y artificiales. ¿Sí? De origen natural, pueden ser, no sé, un pedazo de madera que viene de los seres vivos. Y los artificiales son los que fabricamos nosotros, como los celulares, los computadores, las estufas, las neveras. ¿Qué ejemplos tenemos de seres vivos? Las plantas, los hongos, los protistos, que son seres unicelulares, y los animales. ¿Qué ejemplos tenemos de seres no vivos? Las rocas, los minerales, el agua, las herramientas, el plástico, el vidrio. Cosas que hacemos o cosas que ya en la naturaleza están. ¿Listo? Entonces, partiendo de qué son los seres vivos, podemos continuar con un concepto nuevo, y es el concepto que nos tiene trabajando en este momento en nuestras primeras guías. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Podemos hablar que tenemos 7 características en general. La primera sería estructura y organización, la segunda metabolismo, la tercera homeostasis, la cuarta reproducción, la quinta crecimiento y desarrollo, la sexta irritabilidad y la séptima adaptación. Cuando hablamos de estructura y organización, estamos diciendo algo que dijimos al principio en nuestra pregunta de conocimientos previos, que los seres vivos estamos hechos de células, principalmente. Somos seres unicelulares o multicelulares, pero siempre estamos hechos de células, ya sea una célula en general, o podemos estar hechas de células que conforman tejidos, tejidos que juntos y organizados forman órganos, y órganos que juntos y trabajando para un mismo fin van a conformar sistemas. Tejidos pueden ser el tejido de la piel, el tejido cutáneo, o el tejido meristemático, que es el tejido de crecimiento de una planta. Los órganos, podemos hablar de el corazón, el riñón, pero cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de que el riñón pertenece al sistema excretor, es el sistema que limpia la sangre de los desechos, o del sistema circulatorio, el que hace parte del corazón y es el que bombea esa sangre que va a todas las células de nuestro cuerpo a nutrir y a recoger los desechos. Entonces, tenemos como estructuras la célula y estamos organizados para cumplir diversas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Entonces ahí podemos pasar a la segunda característica de los seres vivos, que es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es un proceso que tenemos todos los seres vivos, empezando por mí, sobre cómo obtener la energía y la materia de la naturaleza. Para que el cuerpo de todos los seres vivos continúe, valga la redundancia, viviendo, necesitamos obtener energía y materia del medio. Hay 2 procesos que corresponden al metabolismo, el proceso de anabolismo y el proceso de catabolismo. Normalmente cuando hablamos de una obtención de energía del medio, estamos hablando de un proceso en el que obtuve y hago un proceso de catabolizar o catabolismo de una molécula compleja como los alimentos que yo adquirí, la voy degradando y hago unas moléculas más sencillas, moléculas simples. Y esas moléculas simples van a servirme después para realizar procesos de anabolismo y fabricar otras moléculas complejas como la proteína. Entonces yo me como mi carne, esa carne se puede degradar en pequeñas sustancias llamadas aminoácidos y esas sustancias después la célula las vuelve a utilizar para formar otra proteína diferente que me va a servir, que va a tener alguna función en nuestro cuerpo o en mi cuerpo. La tercera función de los seres vivos corresponde a la función de homeostasis. Como podemos ver en el dibujo, es un proceso de equilibrio. Ese proceso de equilibrio hace que yo tenga unas estrategias de regulación del medio interno. ¿Qué hago? Cuando voy al baño, expulso sustancias que no me sirven al cuerpo, está haciendo mucho calor y empiezo a sudar,
Ese sudor ayuda a que se regule la temperatura del cuerpo. Cuando expulso la orina, estoy expulsando ciertas sustancias, estoy nivelando los niveles, la cantidad de acidez que tengo en el cuerpo. Regulo los niveles de pH. Entonces, cada cosa que tiene mi cuerpo está regulado por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. Las neuronas, el cerebro, la médula espinal y algunas hormonas que ayudan a que siempre haya equilibrio. Cuando tengo mucho azúcar en la sangre, van a venir unas hormonas a ayudarme a regular ese azúcar en la sangre y la van a guardar o la van a utilizar para sacarla. Entonces, siempre mi cuerpo va a estar en homeostasis o buscando un equilibrio del medio interno. La cuarta característica de los seres vivos, ¿cómo sabemos que es un ser vivo? Entonces está organizado en células, tiene un proceso de metabolismo, tiene un proceso de regulación y como cuarto tiene un proceso de reproducción. Un ser vivo da origen a otro ser vivo. Puede dar origen un ser vivo a otro ser vivo o dos seres vivos, en este caso, a un ser vivo. Entonces, existe una reproducción que es asexual, un solo organismo da origen a otro organismo, o un proceso sexual en el que dos individuos interfieren para dar origen a otro o otros organismos. Estos nuevos individuos hacen que haya una supervivencia de la especie. Las especies no se acaban mientras puedan reproducirse exitosamente. Cuando una especie es alejada de su medio natural, como esos animales que llevan a los zoológicos, ellos ya no pueden vivir en su medio, en el medio normal, y ya no pueden tener unas fases reproductivas óptimas. Entonces, esa especie se va acabando y ahí es cuando decimos que existe la extinción de especies, cuando ellas mismas no pueden reproducirse. La quinta característica que tienen los seres vivos es justamente está ligada a la anterior. Si hay un proceso de reproducción, va a haber un proceso de producción de nueva vida y esa nueva vida va a tener un crecimiento y un desarrollo. Un crecimiento, un aumento de tamaño y una madurez que está relacionada con el desarrollo hasta que llegue a su proceso reproductivo. Este crecimiento y este desarrollo permite que la nueva vida tenga las mismas características de su progenitor. Esa es la quinta característica de los seres vivos. Cuando hablamos de la siguiente característica, estamos hablando de irritabilidad. Esa es mi relación con el entorno. Tenemos como ejemplo una cochinilla. Cuando nosotros vamos a atacar la cochinilla, ella se hace una bolita. Es una reacción que tiene con su entorno. Lo mismo nuestros ojos. Cuando hay mucha luz, la pupila, esa pepita negra musculosa que tenemos en el centro del ojo, cuando hay mucha luz, la pupila se vuelve muy pequeña porque no necesita esforzarse tanto para ver. Pero cuando viene la oscuridad, se vuelve muy oscuro el medio, la pupila se agranda para poder ver mejor los objetos a través de la luz que entra. Ese es un proceso de irritabilidad, es una reacción que tenemos ante el medio. Cuando hace frío, nos sucede algo que se llama proceso de piloerección, por ejemplo. Los pelitos de la piel se nos paran para tratar de calentar el aire antes de que toque nuestra piel. Los perros ladran también para comunicarse. Hay muchos procesos de irritabilidad que son una reacción a la relación con el entorno. Como séptima característica de los seres vivos tenemos la adaptación y la evolución. ¿Cómo se acomoda ese ser vivo y esa población, esa especie al medio para sobrevivir? Entonces, podemos decir que las especies que viven en los polos, donde hace mucho frío, son especies que son gorditas porque entre la piel y sus órganos acumulan mucha grasa, no solamente para protegerse de los depredadores, sino para protegerse del frío. Podemos decir que ¿qué otro ejemplo podemos hacer? A ver, cuando hay una sustancia em, que es mala para los organismos, perdón, cuando hay un depredador que quiere alimentarse siempre de la misma presa, esta presa puede utilizar unas sustancias venenosas para defenderse de ella. Entonces, cada ser vivo se va acomodando a donde está viviendo. Más que acomodarse, es que va sobreviviendo el que tiene esa característica que lo ayuda en ese medio. Entonces, por ejemplo, si están persiguiendo a unos conejos y los conejos pequeños se pueden
esconder en una madriguera pequeña. Y los grandes no caben y no se pueden esconder, entonces sobreviven los pequeños. Al sobrevivir los pequeños, cuando tengan hijos, los hijos también van a ser pequeños, como la característica de sus papás. Esto entonces hace, esta adaptación hace que haya un proceso de evolución y que a medida que vayan teniendo crías esas especies, se va desarrollando nuevas características, como tenemos el ejemplo de los gatos, y de los perros. Entonces, hasta aquí tenemos las características de los seres vivos. Estructura y organización. Estructuras, estamos hechos de células. Y esas células están organizadas para cumplir unos procesos. ¿Qué procesos? Son los procesos metabólicos de nutrición, respiración, circulación, que hacen que degrademos sustancias o produzcamos sustancias nuevas. Tenemos unos procesos de homeostasis, que es una regulación que tiene el cuerpo para mantenerse en equilibrio, de temperatura, de nivel de acidez y de otros medios. Tenemos un proceso de reproducción, producción de nuevos seres vivos. Esos nuevos seres vivos crecen y se desarrollan. Estos seres vivos tienen un proceso de irritabilidad o reacción al medio externo. Un proceso de adaptación que también está relacionado con esa reacción al medio externo y al adaptarse pueden evolucionar. Partiendo de esto, hacemos una nueva pregunta. ¿Y los virus qué? ¿Qué son los virus realmente? Los virus son parásitos microscópicos. No son organismos celulares, no tienen células en sí, no tienen procesos de respiración, nutrición, circulación, ellos no se relacionan así con el medio y tienen unas reacciones. No son organismos celulares, no tienen mitocondrias, no tienen aparato de Golgi, no tienen retículo endoplasmático para hacer esas funciones. ¿Qué tienen los virus? Contienen información genética. Eso sí lo tienen. ¿Cuál es la información? ¿Dónde está contenida esa información genética? En el ácido desoxirribonucleico o en el ácido ribonucleico. En los dos ácidos nucleicos, así como las otras células. Usan la célula para reproducirse, quiere decir que si hay un proceso de reproducción, usando las células. Infectan cualquier forma de vida, infectan cualquier forma de celular. Están formados por un núcleo con la información genética, o sea, un núcleo que puede contener o ADN o ARN. Y ese núcleo está rodeado por una cápsula que normalmente son de proteínas. A veces puede acompañarse de carbohidratos o de grasas. Recordemos que los carbohidratos, entre comillas, por decirlo de esa manera, son los azúcares o las harinas, o las grasas o los lípidos. Entonces, aquí estamos viendo las principales características de un virus, comparadas con las características anteriores que vimos de los seres vivos. ¿Qué formas pueden tener los virus? Aquí tenemos algunos ejemplos. La forma del VIH o HIV, el virus del SIDA. Esta es una capa proteínica de proteínas y al interior hay una información genética en forma de ARN. Tenemos el virus de la hepatitis B. Todo lo que estamos viendo, las figuras que estamos viendo son capas de proteínas. El virus del ébola, el adenovirus, el virus de la influenza que produce muchas veces gripa y un virus que afecta a una bacteria, un bacteriófago o un virus de una bacteria. Teniendo en cuenta las características de los seres vivos y de los virus, llamaría entonces a una reflexión. Si analizamos las características observadas sobre los seres vivos y las comparamos con las características de los virus, ¿cómo crees que los virus puedan sobrevivir y por qué? Podría yo incluir otra pregunta. ¿A quién utilizan para sobrevivir? Mis queridos estudiantes, hasta aquí entonces vamos a dejar nuestra primera explicación, nuestra primera reunión asincrónica con respecto a las características de los seres vivos y de los virus. Este material les puede servir para continuar con su trabajo y poder dar respuesta a las preguntas de el cuadro comparativo entre células y virus o cómo hace el virus para sobrevivir. Y luego poder aportar a los textos digitales de la revista Comunicarte. Muchas gracias a todos. Buenas noches.